Hola, gracias por pasar a saludarnos. El día de hoy les traemos un video cortito, chiquitos. Vamos a platicarles relatos que nos mandaron y les queremos preguntar, ¿ustedes creen en las brujas? ¿Ustedes creen en los fantasmas? Pues hoy vamos a ver dos curiosidades de eso y esperamos que les guste. Acompáñenos. Conversaciones chiquitas. Conspiración. Extraterrestres. Crecimiento personal. Cositas paranormales. De todo en un ratito. Hola chiquita, hoy quiero platicarte una historia breve que pasó recién por acá por el norte de México, apenas en el 2018. Resulta que mi abuelita tenía un hermano que vivía de lo que cosechaba en sus tierras. Él ya era un hombre grande, viudo, y pues a sus hijos ya cada quien había hecho su vida y lo venían a visitar y todo, pero realmente él se quedó solo allá en su rancho, un ejido por allá cerca de Torreón. Y pues por no andar de allá para acá, de su casa a la labor y así, decidió hacerse un cuartito al lado de las tierras donde él sembraba y ahí se quedó a vivir. El caso es que desafortunadamente él falleció y por cosas del destino sus tierras se quedaron sin laborarse por un par de años y fue en ese periodo en el que pasó lo que te voy a contar. Resulta que una de sus hijas, para arreglar todas las cosas de su papá, iba y venía a la ciudad y en una de esas un señor que venía de otro ranchito cercano se le acercó y le pidió permiso de llevar a sus animales a pastar ahí a la labor que pues ya estaba prácticamente abandonada y pues por lógica el terreno ya no se sembró. Total, ella le dio permiso y este señor se dedicaba más que nada a la cría y venta de chivas, pues ella pensó que sería bueno y servía de paso que desmontaban las hierbas y no se quedaba tan solo. Ya después de casi un mes ella regresó y el chivero se le volvió a acercar y ahora le pidió permiso de quedarse de lunes a viernes en la casita que estaba al lado del terreno donde había vivido su padre sus últimos años. Le comentó que así pues no tenía que andar yendo y viniendo todos los días con sus chivas para allá y para acá y servía que también le cuidaba. Entonces ella pues le vio el lado bueno y dijo bueno, está bien, le dio permiso y nada más le encargó mucho que no le moviera las cosas de su papá y unas fotos que tenía ahí y así quedaron. Ese fue el acuerdo. El caso es que este señor al otro día llegó, ahora sí que con todas sus chivas, y se dispuso a hospedarse en el cuartito aquel. Cuenta la muchacha que un día después, muy tempranito, apenas había amanecido, le tocaron a la puerta y era el chivero. Lo vio pálido y muy asustado. Le vino a agradecer que lo hubiera dejado quedarse, pero que mejor no iba a ocupar la casita aquella. Intrigada esta chica pues lo invitó a tomar un café y ya cuando el señor estaba más tranquilo le platicó que las brujas no lo dejaron dormir. Le dijo que en el mezquite que estaba afuerita, justo al lado del cuartito, toda la noche escuchó el murmullo y las discusiones de la junta de las viejas brujas, como le dijo él. Dijo que escuchaba aleteos, después oyó cómo caminaban en el techo, muchas voces, discutían y trataban de ponerse de acuerdo en hacia dónde ir y qué cosas tenían que hacer cada una. Después oyó cómo corrían alrededor del cuartito y se carcajeaban. Escuchó pleitos, palabras, muchos gritos, risas, aleteos y muchos pasos en su techo. Dice que quiso asomarse para ver si veía a alguien y como pudo por un ladito de la ventana, se asomó para ver el mezquite y lo único que vio, dice que fueron pájaros muy grandes entre las ramas. Dice que eran muchísimos, que prácticamente llenaban todo el árbol aquel. El caso es que apenas rayó el alba y salió corriendo a avisarle a esta muchacha que ya no se iba a quedar más en ese lugar, que mejor iría y vendría con sus chivas todos los días como lo había estado haciendo hasta ahora. El caso, chiquita, es que el chivero duró solamente un día en ese cuartito. Lo que nosotros nos preguntábamos es por qué el hermano de mi abuelita nunca dijo nada. ¿Será que las brujas eran sus comadres? ¿O simplemente se acostumbró a vivir al lado del árbol de las brujas? Te presentamos nuestra nueva línea de playeras, Conspiranoiatis. Lleva contigo las frases clásicas y que tu playera sea la excusa perfecta para hablar de ovnis, teorías conspirativas y cositas paranormales. Mándanos un mensaje a conversacioneschiquitas@gmail.com y ordena la tuya. Hacemos envíos a toda la República con costo adicional y a partir de 3 piezas el envío va por nuestra cuenta. Abracitos apachurrados. Hola chiquita, esto te lo quiero platicar, algo muy breve que nos pasó. A mí y a algunos compañeros, nosotros somos egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos tocaron las prácticas en un ejido alejado por allá por el sur de Nuevo León. El caso es que al ir a hacer nuestras prácticas, pues nos quedábamos en una casita. Una de esas noches, mientras estábamos cenando, después de ya hacer el servicio y todo, resulta que yo escuchaba ruidos, muchos ruidos en el techo. Cuando me asomé, vi como algo que eran como unos pajaritos
no sé, yo decía que eran como palomas o así, y le pregunté a uno de los compañeros que ya tenía tiempo ahí haciendo el servicio, yo recién había llegado, y me dice, no, es que aquí no hay palomas, las palomas no son de esta región, esos son cóconas, como unas gallinitas pero un poquito más grandes. Bueno, total, así quedó. Lo curioso es que al pasar el tiempo, al estar conviviendo más tiempo con las personas del pueblo, resulta que estas cóconas en realidad decían que eran las brujas. Lo que te quiero compartir es que nos dimos cuenta que cada vez que aparecían esos animalitos, esas gallinitas, en los lugares en donde aparecían, empezaban a surgir cosas negativas. Se empezaban a pelear entre la familia, se empezaba a perder la paz ahí en su hogar o empezaban a enfermarse. Poco a poco, conforme avanzó el servicio social, me di cuenta que ese era un punto central. Siempre que pasaba algo, un día antes habían estado esas gallinitas arriba del techo de la casa a las que les pasaba eso. Trato de ser muy objetivo al respecto, trato de ser muy escéptico, pero no hay otra explicación más que sean realmente brujas o nahuales. Hola chiquita, esta es una historia que siempre nos cuenta mi abuelita cuando le preguntamos que si en el rancho todavía hay brujas o que si aún hay fantasmas que salgan por ahí, y esta es una de las que siempre salen. Ya casi todos los nietos nos la sabemos de memoria, pero es bien lindo escuchar a la abuela tomándonos un café y hablando de aparecidos, como dice ella. Resulta que cuando mi abuelita era chiquita vivía en un rancho cerca de San Pedro de las Colonias en Coahuila, y dice que ella, sus hermanos y sus primos les gustaba mucho jugar y andaban entre las labores hasta las altas horas de la madrugada. Ahora es importante situarnos en tiempo, chiquita. Mi abuelita tiene 85, 86 años a la fecha, y esto pasó cuando ella tenía como entre 8 o 9 años, según nos platica. Entonces, pues no había luz eléctrica, no había agua potable, eran otros tiempos y era un ejido alejado relativamente de la ciudad capital. Entonces, ya con este contexto te cuento. El caso es que tenían un juego que era como las escondidas, pero con una variación bastante divertida. Al que le tocaba buscar, lo amarraban con un mecate o una cuerda a un mezquite, y el tiempo que tenían para esconderse era el tiempo que le tomara al amarrado soltarse y salir a buscarlos. No sé, pero la verdad sí se escucha muy divertido. El caso es que una de esas noches de juego ya era pasada la medianoche y les tocó amarrar a Mauricio, y cada quien salió a esconderse y así. Pero cuenta mi abuelita que de repente salió el chamaco gritando y se metió corriendo a la casa. Todos al verlo corrieron atrás de él pues para ver qué había pasado, y resulta que cuando lo vieron estaba asustadísimo. Se dieron cuenta que en las manos traía pedazos de mecate. Donde no se desamarró, chiquita, rompió la cuerda que lo tenía atado al mezquite. Ya después de un rato de que lo tranquilizaron, les dijo que cuando lo amarraron y se fueron, mientras él se estaba tratando de soltar, dice que se le acercó un animal negro grande como un toro, con cuernos muy largos y los ojos rojos, que bufaba y echaba lumbre por la nariz. La mamá los regañó y les dijo que eso les pasaba por andar jugando tan tarde, que no se debe de andar después de medianoche porque sí, se aparece el diablo. Después de ese día, dice mi abuelita que se metían siempre antes de las 12. Seguían jugando a las escondidas amarradas, pero ya no se acercaban a ese mezquite, porque ese era el mezquite donde se aparecía el diablo. Y bueno, chiquitos, pues como ven, esperamos que les hayan gustado estos relatos que nos mandaron. Les recordamos también que si ustedes tienen alguna historia que nos quieran platicar, nos la pueden mandar a conversacioneschiquitas@gmail.com. Y recuerden, no anden por ahí solos en la noche inventando juegos o después de la madrugada, porque como decía mi abuelita, no vaya a ser el diablo. Y también les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas partes como Conversaciones Chiquitas. Si conoces a alguien que le pueda interesar esta historia, compártela. Recuerda dejarnos tu like, déjanos un comentario y suscríbete. De nuevo, gracias por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.